Iglesia, qué bueno es poderles saludar nuevamente un domingo más, un domingo muy especial, al igual que todos los que ya han pasado. En esta mañana queremos exaltar el nombre del Señor, celebrar que Él ha resucitado. Así que en esta mañana te invitamos a que puedas cantar junto a nosotros y decirle solo a ti la gloria. Asombra tu grandeza, con solo hablar sostienes la creación. Harás cumplir siempre todos tus planes para traer la gloria para ti, a ti la gloria. A ti la gloria, gloria, daremos solo a ti adoración. Poder, tú mueves las estrellas, el viento, el mar y todo lo que hay. Andar mis gozos y tristezas, porque estás tú para dar gloria a ti. Decimos a ti la gloria, gloria, alzamos nuestras voces para adorar a ti la tus caminos, bueno eres tú, y de esto cantaré, que por amor tu Hijo entregaste. Confío en ti y espero en ti, mi Rey, a ti la gloria.
tu misericordia alabará. Y cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. A ti cantamos, Señor, en esta mañana. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que
te cantamos y te exaltamos en esta mañana. Mi Dios Rey del cielo, y yo no merecía la gracia que me has dado, tus promesas y tu amor. Estoy maravillado que te diste tú por mí, y tu misericordia mi deuda canceló. Tu amor eterno llega hasta los cielos, cubre tierra y mares, y llega hasta mí. Mi Dios Rey del cielo, yo no merecía la gracia que me has dado, tus promesas y tu amor. Estoy maravillado, te diste tú por mí, y tu misericordia mi deuda canceló. Tu amor eterno llega hasta los cielos, cubre tierra y mares, y llega hasta mí. Tu amor eterno llega hasta los cielos, cubre tierra y mares, y llega hasta mí. Tu amor eterno es, tu amor eterno es, tu amor eterno llega hasta los cielos, cubre tierra y mares, y llega hasta mí. Tu amor eterno es, tu amor eterno es. El Salmo 29, 1, 2 dice lo siguiente: honren al Señor, oh seres celestiales, honren al Señor por su gloria y fortaleza, honren al Señor por la gloria de su nombre, adoren al Señor en la magnificencia de su santidad. Alfa, Omega, el que era, es y quien vendrá, quien vive y reina, y el cielo adoran sin cesar. Tu nombre y gloria es la
gente de toda lengua y nación, toda rodilla a ti se doblará y toda lengua te confesará, Señor. Has vencido la muerte y la maldad, en victoria reinarás por siempre. Santo, Santo, Todopoderoso, digno es el de adoración. Al Cordero que crucificado fue, sea la gloria a su nombre, sobre todo sobre todo A ti, Señor, en esta mañana damos la gloria, la honra y el honor. Amén. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Muy buenos días, hermanos. Es un gran privilegio estar aquí esta mañana y poder compartir con ustedes la palabra, pero antes de comenzar, yo no sé cómo están ustedes ni dónde están, pero no sé si ustedes amanecieron con el gozo que deberíamos tener todos los creyentes al pensar que nuestro Dios ha resucitado, que Cristo ha resucitado con poder. Y esto, hermanos, como vamos a estudiar hoy, es lo que le da sentido no solo a nuestra lectura de la palabra, pero a toda nuestra vida. Así que, pensando en esto, yo quería compartirles que estuve leyendo un poco y descubría algo que no había notado yo, es que de todas las religiones en el mundo se considera que al menos 4 de ellas se basan en sus fundadores. Por ejemplo, el judaísmo se fundamenta en Moisés, el budismo en Buda, el islam en Mahoma y el cristianismo en Cristo. Pero hay algo más interesante aún de esto, y es que de esas 4 religiones, solo una de ellas afirma que su fundador resucitó. Y ese es el cristianismo. Es nuestro Señor. Nosotros clamamos y decimos, nuestro Señor resucitó, y eso es lo que hace tan especial y diferente el cristianismo de todas las demás. Y esa es la razón por la cual la resurrección de Cristo es tan central para nuestra fe, es tan central para la fe cristiana. Y por eso fue que Pablo le escribió a Timoteo. Pablo le escribió a los Corintios: si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y vana es la fe de ustedes. Así que en otras palabras, nosotros podemos decir, hermanos, sin resurrección, sin esto que nosotros celebramos hoy, no hay cristianismo, simplemente no existe. Pero cuando nosotros vemos y comentamos un poco esto antes del servicio con los hermanos aquí, con los servidores esta mañana, y es que cuando uno mira el panorama realmente de nuestra sociedad y del mundo, la Navidad explota con celebración. Cristo nació, los regalos, las fiestas, el coro, las reuniones. Y cuando llegamos a Semana Santa realmente nos quedamos muy cortos. Para el motivo por el cual celebramos nos quedamos muy cortos. Porque realmente es la resurrección lo que le da sentido a todo. Y debido a eso es posible que nosotros hayamos perdido de vista que la resurrección es una verdad fundamental, no solo para el cristianismo, sino para toda la vida cristiana. Y esa es la razón por la cual también Pablo le escribe a Timoteo y le dice, acuérdate de Jesucristo.
resucitado de entre los muertos, por el cual yo sufro penalidades, porque la realidad del Cristo resucitado era el motor de la vida de Pablo, era el motor de su ministerio, y debería serlo para nosotros hoy también. Así que yo hoy quiero invitarte a que nosotros podamos considerar al menos 3 cosas que aprendemos de la resurrección de Cristo a la luz de nuestro pasaje de esta mañana. 3 cosas que nosotros podemos aprender. Y si tú estás tomando notas conmigo en este sermón, yo te animo a que lo hagas porque siempre nos ayuda a recordar y a meditar en esto después. Y las 3 cosas son estas. La resurrección trae claridad en medio de nuestra confusión. La resurrección también nos habla de la gracia en medio de nuestra condición. Y la resurrección de Cristo nos habla de la esperanza en medio de la aflicción. Claridad en medio de la confusión, gracia en medio de nuestra condición, esperanza en medio de nuestra aflicción. Y ahora que leíamos Juan capítulo 20 en los primeros versículos, yo creo que mires otra vez el pasaje. Ten tu Biblia ahí en Juan capítulo 20 y mira por favor este pasaje. Y mira los primeros 2 versículos. ¿Qué es lo que leemos en los primeros 2 versículos? ¿Cuál es la reacción de María Magdalena ante la tumba vacía? María dice, se han llevado al Señor, se lo han llevado. Está asustada, está confundida, porque ella iba preparada para visitar la tumba de su Señor, para encontrar el cuerpo de Cristo. Ella iba preparada para encontrar una tumba con un cuerpo adentro. Pero en lugar de eso se encuentra una tumba vacía. Y lo interesante es que la resurrección no era nada ajeno a ellos. Primero, es cierto que nosotros podemos decir que los griegos y que los romanos, y para nosotros hoy, para ellos y para nosotros, la resurrección simplemente era una locura. No creían en la resurrección de los muertos. Y yo creo que si tú sales a la calle y le preguntas a alguien si cree en la resurrección de los muertos, pues lo más seguro es que te diga que no, porque es algo que no hemos visto. Ahora, para los judíos, la resurrección sí era una verdad de la palabra, pero había un detalle, es que ellos creían en la resurrección, pero al final de los días. No sé si recuerdas la historia de Lázaro, por ejemplo, cuando la hermana de Lázaro se acerca a Jesús y le dice, bueno, si tú hubieras llegado antes, pues él no hubiera muerto, y Jesús después le dice, Lázaro va a resucitar. Y ella le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en el día final, porque eso era lo que ella tenía en su mente. Pero también vemos en las Escrituras, y tú estás apuntando citas, yo te invito a que leas Marcos capítulo 8, lee Marcos capítulo 9, lee Marcos capítulo 10 y lee los evangelios y todo lo que el Señor habla allí, y vas a encontrar que Jesús una y otra vez les anuncia que Cristo va a padecer, Cristo será asesinado, será crucificado y resucitará al tercer día. Lo que tú ves en Marcos 8, 9 y 10 es, y resucitará al tercer día, y al tercer día, y al tercer día. Así que uno esperaría que después de todas estas veces que Jesús predijo su muerte, que los discípulos pues iban a estar afuera de la tumba. El tercer día llegó, es como Jesús lo dijo y lo dijo y lo dijo, pero no vemos a los discípulos afuera de la tumba. En cambio vemos a una María que va preparada con las especias y con las cosas que ellas llevaban para tratar el cuerpo, pero va y ve la tumba vacía y en lugar de alegrarse, llora, confundida. Y también leemos, si ustedes recuerdan el relato en Lucas capítulo 24, el camino de Maús, los 2 discípulos que van en el camino, que Jesús los encuentra, pero ellos no lo reconocen. Dice que iban tristes, profundamente tristes. ¿Por qué? ¿Por qué María está llorando? ¿Por qué los discípulos en el camino de Maús están tristes? Bueno, Juan capítulo 20, versículo 9 nos dice por qué. Y él dice, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús
debía resucitar de entre los muertos. En ese camino a Emaús y en ese encuentro entre un Jesús que está siendo velado, que los ojos de los discípulos han sido velados para que no le reconozcan. Ellos tienen una conversación allí. Y en medio de esa conversación, ellos le dicen con tristeza a Jesús, Lucas capítulo 24, versículo 22 en adelante. Dice, nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo eso, es el tercer día desde que esas cosas acontecieron. Y unas mujeres entre nosotros nos asombraron porque cuando fueron de madrugada al sepulcro y no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles que decían que Él vivía. Y algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron como las mujeres habían dicho, pero no lo vieron a Él. Y entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Y hay al menos dos cosas que yo quisiera resaltar de esto que estamos observando aquí en esta escena de la resurrección. Y la primera es que, hermanos, nosotros podemos tener toda la información teológicamente correcta acerca de Dios y de Cristo y aún así no creerla. Podemos recibir las verdades del Evangelio a través de los sermones cada domingo, pero aún así regresar a casa o regresar a nuestras labores y no entenderlas ni atesorarlas en nuestro corazón. Y los discípulos, en este caso, no solo no tenían todo lo que los profetas habían anunciado, pero ellos tenían lo que Cristo mismo les había anunciado y les había dicho. Pero ellos habían sido tardos para creer. Y creo que esto es una llamada de atención para nosotros hoy, que tenemos la revelación de Dios en su palabra, pero cuántas veces nosotros también hemos sido como los discípulos, insensatos y tardos de corazón para creer lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Pero la segunda cosa que podemos observar aquí es que todas las respuestas a nuestras preguntas, todas las respuestas a nuestras dudas y a nuestra confusión están en la palabra de Dios. Cuando tú y yo entendemos la resurrección de Cristo y lo que implica la resurrección, lo que significa la resurrección para la vida cristiana, entonces nosotros vamos a poder entender la palabra de Dios y nosotros vamos a poder entender la vida en general. ¿Por qué? Porque Cristo, quien vino para habitar entre nosotros, el que pareció fracasar en la misión a la cual el Dios le envió para redimir a Israel, como dijeron los discípulos, aquel que pareció no tener el favor de Dios porque terminó muerto, crucificado y clamando, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese Jesús es el que resucitó con poder y está sentado a la diestra del Dios Padre. Si Cristo se hubiese quedado en la tumba, nuestra vida hoy no tendría sentido, pero como Cristo resucitó, nosotros debemos ver la palabra de Dios y por eso Jesús, cuando habla con los hombres en el camino de Emaús, dice que fue desde Moisés y corrió por todos los profetas, mostrándole cómo la palabra de Dios les había anunciado y les había preparado para ese momento, para lo que iba a suceder, porque Cristo, el resucitado, le da sentido a nuestra lectura de la palabra, le da sentido a toda nuestra vida y toda nuestra existencia. Porque en realidad, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que algunos de nosotros hemos visto la Biblia como un libro de buenos consejos para mi vida, de cómo debo vivir, de cómo debo actuar, de cómo me debo comportar, pero en realidad el Señor hoy nos recuerda que la Biblia es un relato acerca de Dios y de su plan de redención y todo se trata de Él y todo apunta a Él. La razón por la cual los discípulos estaban tristes y confundidos ante la tumba vacía era porque no habían entendido la resurrección de Cristo a la luz de las Escrituras, a la luz de los profetas, a la luz de lo que Cristo mismo les había dicho. Y es por eso que Jesús mismo les dice insensatos y tardos para creer. Cuando nosotros entendemos la importancia
y la centralidad de la resurrección de Cristo, entonces toda la escritura cobra sentido. La tumba vacía cobra sentido. Los aciertos y los desaciertos, las subidas y las bajadas en la vida cobran sentido cuando nosotros los vemos a través de los lentes de la resurrección de Cristo. La vida y la muerte cobran sentido a la luz de la resurrección de Cristo. Escucha lo que Juan Calvino escribió en el prefacio de una traducción del Nuevo Testamento en 1535. Cristo es el verdadero Isaac, el amado del Padre, que fue ofrecido como sacrificio, pero no sucumbió al poder de la muerte. Cristo es Jacob, el pastor vigilante, quien tiene profundo cuidado de sus ovejas. Cristo es el bueno y compasivo hermano José, quien en su gloria no se avergonzó de reconocer a sus hermanos, por muy humilde que fuera su condición. Cristo es el gran sacerdote Melquisedec, que ha ofrecido un sacrificio eterno una vez y para siempre. Cristo es el legislador soberano Moisés, quien escribe su ley en las tablas de nuestro corazón por medio del Espíritu. Cristo es el fiel capitán y guía Josué, quien nos lleva a la tierra prometida. Cristo es el victorioso rey David, quien somete bajo su mano a todos los rebeldes. Cristo es el magnífico y triunfante rey Salomón, quien gobierna con paz y prosperidad. Cristo es el fuerte y poderoso Sansón, que con su muerte abrumó a todos sus enemigos. Eso es lo que debemos buscar en resumen, dice Calvino, en toda la Escritura. Conocer verdaderamente a Cristo y las infinitas riquezas que están en Él y que nos ofrece de Dios Padre. Si escudriñas a fondo la ley y los profetas, no encontrarás una sola palabra que no nos lleve hacia Él. Por tanto, con razón decía Pablo en otro pasaje, que su último propósito y su mayor propósito en la vida era conocer a Jesucristo y a este crucificado. Así como María Magdalena y los discípulos, es posible que nosotros también nos encontremos confundidos en la vida, quizás preguntándonos por qué está sucediendo lo que está sucediendo, por qué las cosas no están saliendo en la manera que esperábamos. Vivimos en un mundo que literalmente está al revés, en donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y es posible que tú también te encuentres en una etapa de duda, de confusión acerca de tu fe, acerca de tu identidad, o acerca de tu sexualidad, o quizás acerca de tu futuro. Y el Señor hoy nos invita a mirar a Cristo. Mira a Cristo y mira la vida y aborda tus dudas a la luz de la resurrección, porque cuando hacemos esto, entonces empezamos a ver con mayor claridad y con mayor entendimiento en medio de la confusión. Y eso es lo que dice Juan 20. Dice que Juan primero corrió más rápido que Pedro, entró y vio, pero después dice más adelante el siguiente versículo, Pedro entró y vio analizando un poco más, pero después dice que Juan parece que volvió a entrar y vio y creyó. Y seguramente Juan creyó porque logró ver la palabra de Dios y cómo todo esto encajaba dentro del plan divino de la redención. Cómo es que la tumba vacía significaba la resurrección de Cristo, aquello que hablaron los profetas y que Cristo había anunciado. El Señor, antes de morir y de ir al cielo, nos dio una promesa: la llegada del Espíritu Santo. Y Juan mismo nos dice en el capítulo 14 la función del Espíritu Santo. El Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que la invitación hoy es a mirar a Cristo, quien resucitó
al tercer día conforme a las Escrituras, quien es el único que puede aumentar tu fe, afirmar tu identidad, definir tu sexualidad, traer claridad a toda tu vida. Y el llamado es aferrarnos a Él y a la obra de su Espíritu Santo. Así que cuando nosotros abordamos nuestras dudas, nuestra confusión, nuestras preguntas, a la luz de lo que Cristo ha hecho, la vida cobra sentido. Hay claridad en medio de la confusión. Pero también la resurrección nos habla de gracia en medio de nuestra condición. Hace un par de días hablábamos con mi esposa Carol acerca de lo impactante del relato del ladrón en la cruz. Yo creo que usted piense por un momento en esa escena del ladrón en la cruz. Este hombre que quizás se asume que creció en el judaísmo escuchando acerca de la ley y de Dios, pero que vivió toda su vida como un criminal. Y que está ahí en el último momento de su vida crucificado como lo que era, como un criminal. Pero que en ese último momento de su vida, él recibe la gracia salvadora de Cristo. Y uno se pregunta, ¿qué hizo el ladrón en la cruz para merecer la gracia de Cristo? ¿Qué hizo este hombre que vivió toda su vida literalmente lejos de Dios para recibir su gracia salvadora en el último momento de su vida? Y la respuesta es, ese ladrón hizo lo mismo que tú y yo. No hizo nada para merecerlo. Y el relato de la resurrección nos habla, nos grita de la gracia inmerecida de Dios en medio de nuestra condición caída. La resurrección nos habla de gracia para los pecadores como María Magdalena. Cuando Cristo resucitó, uno piensa como la lógica del hombre es como, ¿a quién va a aparecer primero Jesús, el resucitado? Y uno diría, tal vez no sé, si usted resucitara, ¿a quién le aparecería primero? No para asustarlo, pero para darle la buena noticia que resucitó. Yo pensaría en nuestros seres queridos, tal vez, ¿no? En mi mamá, en el caso de Jesús, tal vez a su discípulo amado, quizás. Pero leemos en el relato y nos damos cuenta que la persona que tiene el privilegio de ver al Cristo resucitado por primera vez es María Magdalena. Una mujer con un pasado oscuro. Algunos han sugerido que posiblemente ella era una prostituta por la ciudad de donde venía. Otros la relacionan con el relato de Lucas 7 y la mujer que unge los pies de Jesús, pero no hay claridad ni una conexión explícita en las Escrituras sobre eso. Pero lo que sí sabemos es lo que nos narra Lucas en el capítulo 8 acerca de María Magdalena. María había sido liberada de 7 demonios. Así que si alguien tenía un pasado difícil y oscuro era María Magdalena. Porque 7 demonios, hermanos, pues 7 demonios no son poca cosa. Y no le sucede a cualquiera. Pero aún así el Señor decidió aparecer a ella primero. Y yo no sé cuál sea tu pasado. Si es un pasado de abuso, de opresión, de adicción, de inmoralidad. Pero hay algo que yo sí sé hoy y que el Señor nos anuncia hoy. Y es que la gracia de Dios alcanza hasta el más vil pecador. Y tal vez tú te preguntas si después de todo lo que has vivido y después de todo tu pasado y de todos tus pecados y de todo lo que tú has hecho y de la manera como te has alejado del Señor, si es que hay algo de gracia de Dios para ti. Y la respuesta es un absolutamente sí. Hay gracia para ti. Pero la resurrección también nos habla de gracia para cristianos fracasados, como los discípulos. Porque después de aparecer a María Magdalena, ¿a quién aparece Jesús? Tú miras el relato y la siguiente aparición es a sus discípulos. Y uno dice, bueno, tiene algo de sentido. Sus discípulos, aquellos hombres que no pudieron orar con él ni siquiera una hora en el Getsemaní.
aquellos que en el momento de mayor necesidad de Jesús huyeron para salvar sus vidas. Esos discípulos entre los cuales estaba aquel que lo negó 3 veces. Estos hombres que estuvieron con Él, que caminaron con Él, que escucharon sus enseñanzas, que vieron sus milagros. Incluso uno de ellos que prometió, yo voy contigo hasta el final y doy mi vida si es necesario. Pero todos lo abandonaron. ¿Y cuántas veces tú y yo, habiendo conocido a Dios, habiendo caminado con Él, habiendo visto sus milagros, y hemos prometido serle fiel hasta el final todos nuestros días, pero hemos fracasado una y otra vez? ¿Cuántas veces lo hemos abandonado buscando nuestro propio bienestar? ¿Cuántas veces lo hemos abandonado buscando nuestra propia satisfacción? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos fracasado? Y es posible que tú pienses hoy, Dios ya se cansó de mí. Dios ya está cansado de tus fracasos. Dios ya está cansado de tus tropiezos. Pero Jesús hoy nos recuerda lo que dijo en Mateo capítulo 9. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Así que yo me pregunto si tú estás enfermo. Si tu corazón está herido por el pecado, entonces acércate a Jesús. Si has tropezado y has caído una y otra vez, no eres rechazado por Dios. Al contrario, es un gran candidato para recibir la gracia de Dios. Solo necesitamos acercarnos al resucitado con nuestras heridas, con nuestras ropas sucias, con tu enfermedad, para recibir de Él la medicina para tu corazón. Así que la resurrección también nos habla de gracia, pero gracia para los escépticos, para los que dudan, así como Tomás. Tomás no estuvo, lamentablemente diría yo para él, no estuvo cuando Jesús apareció a sus discípulos la primera vez. Y entonces lo que Tomás recibe es el testimonio de los que sí vieron a Jesús. Seguramente ellos le están diciendo, Tomás, Jesús resucitó, lo vimos, está vivo. Y Tomás dice, hasta que yo no vea, yo no les voy a creer. Y pasa una semana en que Jesús vuelve a aparecer a sus discípulos, pero esta vez Tomás está allí. Y después de que Jesús saluda a los discípulos, se dirige a Tomás y le dice, ven, toca, mira. Y hay algo importante que yo quisiera resaltar de esta escena. Y es que muchas veces nosotros vemos este lado de Tomás el dudoso, ¿no? Tomás el escéptico, ¿no? Tomás. Pero nosotros aprendemos de él que no era un hombre simplemente dudoso y escéptico, era un creyente. Era un creyente. Su reacción de demandar evidencia es hasta un punto racional y no está muy lejos de lo que tú y yo hubiésemos hecho también. Y lo que me encanta de esta escena es que Jesús no lo avergüenza por su escepticismo. Es impresionante ver la escena porque Jesús aparece a sus discípulos, ellos después le cuentan a Tomás, pero no hay un relato aquí en donde los discípulos le dicen a Jesús, mira Jesús, Tomás le hemos dicho pero no cree. Jesús sabía y conocía las dudas de Tomás. Y en lugar de avergonzarlo o de rechazarlo por sus dudas, en cambio Él le dice, ven Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis manos, extiende tu mano, métela en mi costado. Y después de darle esa evidencia es que le exhorta a creer.
Y algo interesante que yo aprendía mientras estudiaba este pasaje es que esa invitación a creer se puede entender no solo como una exhortación a creer que Cristo había resucitado, que es lo que está sucediendo allí. Pero no es solo eso, es también una invitación a creer en el testimonio de los apóstoles que había anunciado la resurrección de Cristo, pero que Él había rechazado en una manera. Y en ese sentido, tú y yo somos como Tomás. Estamos exactamente en esa misma situación, porque nos encontramos ahí como en ese ínterin, en esa semana en donde tenemos a personas que nos están diciendo, Cristo ha resucitado, lo hemos visto. Pero Tomás no. Él no había visto al Cristo resucitado y la única evidencia que él tenía era el testimonio de los discípulos. La resurrección de Cristo nos habla de gracia para aquellos que dudan de la veracidad de las Escrituras. Y hoy el Señor nos recuerda que el testimonio de los apóstoles, de los escritores bíblicos, es confiable porque es inspiración de Dios. Y eso es justamente lo que Juan escribe al final del capítulo 20. Jesús hizo muchas señales en presencia de sus discípulos que no están en este libro, pero se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Yo no sé si tú o alguien que tú conoces está atravesando por una etapa de incredulidad, de desconfianza respecto a la fe, a la religión, al cristianismo. El Señor no te rechaza por cuestionar la fe. Él más bien nos llama a oír su testimonio de las Escrituras, las cuales nos conducen a la verdad. Así que la invitación es a no desechar la palabra de Dios. Dios es paciente. Eso me encanta de la escena de Tomás. En medio de sus dudas y sus objeciones, Él escucha a Tomás. Él conoce tus desacuerdos, tus desencantos, tus dudas con la iglesia, con la fe, con la religión, con el cristianismo. Y Él también anhela responder a tus dudas en medio de tu incredulidad, ayudarte a entender la verdad. ¿Por qué? Porque nos ama. Él no vino con imposiciones a Tomás, con impaciencia, haciendo a un lado sus condiciones. Él vino a mostrarle sus heridas, las heridas que son la evidencia del amor de Cristo. Y al final dice, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y es mi oración que todas nuestras dudas y las condiciones que nosotros hemos puesto para creer en Dios y nuestra incredulidad sean disipadas al abrazar el señorío del Cristo resucitado, así como Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. Y hay algo más que aprendemos de la resurrección, y es que hay esperanza en medio de la aflicción. Uno de los relatos más famosos del Evangelio de Juan es el de la muerte y resurrección de Lázaro. Este hombre que era un gran amigo de Jesús, amigo querido que había enfermado. La noticia llega a oídos de Jesús de su enfermedad, con la invitación de sus hermanas de que por favor fuera a visitarlo pronto, seguramente con el anhelo de que Jesús hiciera algo por Lázaro, que lo sanara. Pero cuando Jesús finalmente llega, todo por supuesto a propósito en la soberanía de Dios, pues Lázaro ya tiene 4 días de haber muerto. Y al saber que Jesús estaba entrando a la aldea, Marta, la hermana de Lázaro, le sale al encuentro y le dice, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, pero Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá.
y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Al hablar de la resurrección, nosotros podríamos cometer el error de entenderla únicamente como un evento histórico. Pero a la luz de este pasaje Jesús nos enseña una verdad aún más profunda. Él no solo resucitó de los muertos, Él mismo es la resurrección y la vida. Marta creía en la resurrección del día final, como todos los judíos, pero se trataba de una creencia abstracta, no de una fe personal en Cristo como el único que puede resucitar a los muertos. Así que la tumba vacía. Jesús va a la tumba, donde habían puesto a Lázaro. Y lo que leemos en el relato de Juan capítulo 11 es que Jesús dice algo para traer a la vida a Lázaro. ¿Recuerda qué dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Lo llama por su nombre. Lázaro, sal fuera. Y en Juan capítulo 20, nosotros leemos que María está llorando frente al sepulcro. Y luego de una breve conversación que ella tiene con dos ángeles que pareciera tampoco entender, leemos que Jesús también aparece en la escena. Pero María Magdalena no lo reconoce y piensa que es el jardinero, el que cuidaba el huerto, y le dice: Señor, si usted se lo ha llevado, por favor dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Y lo que encontramos aquí es una María desconsolada, una María devastada y triste, y toda su desconsuelo y toda su confusión y toda su tristeza se termina con una sola palabra. Juan capítulo 20, versículo 16. Jesús la llama por su nombre. Lo único que él dice es María. No se trata de una creencia abstracta en un episodio de la historia del cristianismo. Se trata de una persona, del amor de un padre, de la cercanía de un redentor, de Jesús que la llama por su nombre en medio de su dolor y su tristeza. Porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Y cuando María oye a Jesús pronunciar su nombre sin más explicación, solo María inmediatamente lo reconoce y le dice: Maestro. Y podemos imaginar la escena de esta mujer abrazando los pies de Jesús, como abrazando a alguien que ha perdido por una vez y no lo quiere perder otra vez. Y Jesús le dice: María, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Y la razón por la cual Jesús le pide a María que se detenga es porque pareciera ser, hay muchas teorías en este pasaje, pero pareciera ser que ella ha entendido, bueno, Jesús sí resucitó, pero tal vez ella piensa que Jesús se va a ir otra vez y ya no lo va a volver a ver y ya no va a poder tener esta cercanía con Él, ya no va a volver a escuchar su voz. Pero la resurrección nos habla hoy de esperanza. Esperanza en medio de nuestra aflicción, la esperanza de un Dios cercano que ve nuestro dolor, que nos llama por nombre, la esperanza de un Dios que ve tu aflicción y te llama amorosamente a venir a Él, la esperanza de un Salvador que consuela en medio de la aflicción, así como el Cristo resucitado. Con solo decir su nombre, trajo esperanza y consuelo al corazón abatido de María Magdalena. Así Él nos trae esperanza y consuelo
para nuestros corazones atribulados hoy. Porque hay esperanza en Jesús, hay esperanza en aquel que resucitó, como dicen las palabras de ese famoso himno, porque Él vive. No temo el mañana, porque Él vive, yo estoy seguro. Y no sé cuál es el motivo de tu tristeza o de tu aflicción hoy. No sé por cuál prueba o tribulación tú estás pasando en estos días, pero hay algo que podemos recordar. El Señor te conoce por nombre. Tú eres su oveja. Él te está llamando. Y la invitación es a escuchar su voz y a encontrar paz en Él. No solo hay esperanza para ti en medio de la aflicción, hay esperanza para el mundo que gime en medio del pecado. Y nosotros entendemos esto, porque después de cada encuentro que Jesús tiene con sus discípulos y con María, hay algo en común. A María le dice, ve a mis hermanos y diles. A los discípulos les dice, yo los envío, reciban al Espíritu. Hay esperanza para las naciones porque Cristo resucitó y nos ha encomendado esta tarea de ir a proclamar el mensaje de la resurrección a toda criatura. No podemos callarnos. Esta promesa que Dios hizo a Abraham de bendecir a todas las naciones se ha cumplido en Cristo, quien ha traído la mayor bendición para toda la humanidad, su salvación, la reconciliación, el camino de regreso a casa. Entonces Jesús termina la escena en Lucas capítulo 24. Jesús los condujo fuera de la ciudad, cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Nuestro Padre, hoy te damos gracias por tu resurrección. Gracias por tu palabra que hoy nos enseña y nos recuerda que cuando nosotros vemos la vida a través de los lentes de la resurrección de Cristo, cuando nosotros leemos tu palabra a través de los lentes de la resurrección de Cristo, entonces hay claridad. Podemos ver tu plan, podemos ver lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Hoy aprendemos de tu gracia y recordamos gracia para los pecadores, gracia para los fracasados, gracia para los que dudan. Hoy recordamos, Señor, que hay esperanza en medio del dolor y la aflicción. Porque esto que celebramos hoy no solo es un evento histórico, es una persona. Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres el Cristo resucitado, el Dios que se ha acercado, que venció la muerte para darnos vida hoy, que está con nosotros y que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que nos llama por nuestro nombre y en quien encontramos paz en medio de la adversidad. La resurrección nos enseña tantas cosas que hemos olvidado en el día a día, Señor. Y es nuestra oración hoy, que esto que hemos recordado hoy a la luz de tu palabra, sea la buena noticia que nosotros hoy compartamos con todos aquellos que necesitan claridad, que necesitan tu gracia y que necesitan ver tu esperanza, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por encima del sol hay una vista real. De allí la vida se puede ver.
como es en verdad una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Puedo subir y las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación. La más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir y las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agitan los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir y las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol, por encima del sol. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.